después de alabarle, después de adorarle, vamos a recibir qué palabra tiene hoy Dios para nosotros. Y seguramente, obviamente, vas a decir, bueno, debe ser una palabra de resurrección. Aleluya. Porque sí, estamos celebrando un día de victoria. Escúchame, estamos celebrando un día de victoria. ¿Lo crees? Estamos celebrando un día de victoria. Y es precisamente el título del sermón de hoy, Día de Victoria. Y les invito a buscar rápidamente en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Lucas, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Te pido que ahí en este momento que le digas a Dios: Señor, prepara mi corazón para recibir esta palabra. Prepara mi corazón para que se convierta en esa tierra fértil. Que tu palabra se convierta en una semilla y que dé frutos al 100%. Pídeselo ahí a Dios, porque estoy seguro que hay cosas que han de resucitar en tu vida. Y que esta palabra sea esa palabra que penetre hasta lo más profundo y puedas retomar esos sueños que han estado muertos, que han estado sepultados por mucho tiempo. Lucas capítulo 24, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Te lo quiero volver a repetir. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aleluya. Si vamos un poquito al viernes, vamos a ver algunos resultados de lo que sucedió, o los resultados de la cruz, precisamente. Fíjense que los sacerdotes se libraron de aquel que hablaba con autoridad. Los sacerdotes por fin dijeron: ahora vamos a salir de esta persona que nos hablaba y que hablaba a las personas con autoridad. Los fariseos se libraron por fin de aquella persona que mostraba sus propios pecados, es decir, los pecados de los fariseos, aquella persona que los confrontaba, aquella persona que en algún momento les dijo sepulcros blanqueados. Ahora ya había terminado todo en una cruz. Ellos podían respirar profundo y podían decir: hemos terminado con la vida de este hombre. Pero también los romanos se libraron de aquel que era seguido por una gran multitud donde quiera que iba, donde su fama había alcanzado muchos pueblos. Los romanos siempre le tuvieron temor a la persona de Cristo por todos los seguidores que él pudo obtener. Donde quiera que iba, había miles de personas. Recordemos un momento cuando Jesús multiplicó los panes y también los peces. Habían 3,000, 4,000 personas. Y es obvio que esta gente, los romanos, también al salir de Jesús, al ser crucificado aquel viernes, por fin pudieran respirar profundo y decir: bueno, salimos de alguien que podía haber sido un peligro para nosotros. Pedro, ¿qué me dicen de Pedro? El impulsivo. Pedro, el que era primero en todo. Pedro, el que estaba dispuesto a dar su vida antes de la cruz. Ahora, después de la cruz, estaba humillado en un lugar. Posiblemente cargaba con mucha culpa. Wow, ¿cómo es posible que yo haya negado al maestro? ¿Cómo es posible que todo haya terminado? ¿Cómo es posible que él terminara en una cruz? Este hombre que resucitaba muertos, este hombre que sanaba paralíticos, que sanaba a ciegos. Ahí vemos a un Pedro ahora humillado. Si vemos también el personaje de José de Arimatea, parte del Sanedrín, me imagino que él hubiese sabido lo que iban a hacer con Jesús, o por lo menos todo lo que estaban planificando hacer con Jesús. Pero ahora, después de la cruz,
está en el lado correcto de la historia. Y vemos entonces, y lo leíamos más temprano, a las mujeres que temprano el domingo van a embalsamar el cuerpo de Jesús. Estas mujeres decidieron ellas por lo menos dar un paso. Los demás discípulos se dispersaron, algunos regresaron a sus tareas, pero estas mujeres dijeron: vamos a ir a embalsamar el cuerpo del maestro. Y fíjense, tenían una gran incertidumbre, y lo mencionábamos anteriormente, porque ¿quién iba a remover la piedra? Una piedra muy pesada, una piedra que había sido colocada para sellar la oscuridad en la tumba, para sellar el fin de una historia, para sellar el fin de una vida. Una gran piedra había estado puesta, y ellas, no sé de qué manera, ellas iban con esta incertidumbre diciendo: ¿quién nos podrá remover la piedra? Y fíjense en algo acá, pero extrañamente ella y los discípulos dudaron lo que los enemigos de Jesús creyeron. Escúchame acá. Los discípulos pensaron que era el fin de todo. Los discípulos pensaron que todo había acabado. Las mismas mujeres se levantaron temprano el domingo en la mañana para ir a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Se estaban preguntando: ¿quién nos va a remover la piedra? Es decir, ellas tenían la certeza, igual que los discípulos, de que en la tumba se hallaba el cuerpo de Cristo, como mismo lo habían puesto el viernes, muerto. Sin embargo, los enemigos de Jesús pensaban muy diferente. Les invito a buscar Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos del 62 al 64. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Dice el versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos, escuchen bien acá por favor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ahí estaban los enemigos, creyendo lo que Jesús había dicho realmente, algo que los discípulos despreciaron, algo que los discípulos dejaron de escuchar en algún momento. Los enemigos de Jesús, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, le dijeron a Pilato: manda a cuidar la tumba, porque él dijo que iba al 3er día a resucitar. Inclusive cuando las mujeres llegan a la tumba, una de las preguntas que se hacen al verla vacía es: ¿dónde está Jesús? Tampoco les pasó por la mente que había resucitado. Ellas en todo tiempo se preguntaban: ¿dónde podía estar Jesús? ¿Quién se robó el cuerpo? ¿Dónde está el maestro? Los discípulos no quisieron acompañar a las mujeres a la tumba porque de pronto no querían confrontar una gran verdad, según ellos, la verdad de ellos. Y ahí vino esta famosísima pregunta que le hacen los ángeles a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Era un gran día para celebrar, pero ellas estaban tristes. Era un gran día de victoria, pero ellas perciben una gran derrota. Un gran día para alabar y exaltar el nombre de Cristo, pero ellas no encuentran el motivo para celebrar. Y puede que tú me estés viendo, me estés escuchando y no tengas motivo para celebrar. Puede que todavía tú estés pensando: ¿cuál es la victoria? Puede inclusive que también sea de lo que pienses: ¿habrá resucitado Jesús realmente?
Pero la buena noticia es por qué buscas entre los muertos al que vive. Hay un motivo para celebrar. Hay un motivo para celebrar una gran victoria. Porque el Cristo que depositaron en una tumba realmente había resucitado. No está aquí. No podrás encontrar a Cristo en un cementerio. Escúchame. No lo podrás encontrar ahí porque Cristo habita donde hay vida, no donde hay muerte. Amén. Él vive y ha resucitado. Escúchame, la buena noticia de un día como hoy que celebramos todos es que Él vive, ha resucitado. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, Él dice: yo soy el que vive y estuve muerto, y mas ahora, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y de esto es importante que nos acordemos. Fíjense, si buscan Mateo capítulo 12, versículo 40, miren qué importante es que nos acordemos de estas palabras. Y fueron palabras dichas por Jesús a sus propios discípulos, y ellos aún así no lo habían entendido. Mateo capítulo 12, versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si buscas también Mateo 20, 18, Mateo capítulo 20, versículo 18, mira lo que dice la palabra. Mateo capítulo 20, versículo 18. Dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Palabras de Jesús. Y busca Mateo capítulo 26, versículo 2. Mateo 26, versículo 2. Y mira lo que dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El mismo Cristo había profetizado, había dicho, había compartido con sus discípulos que tal cosa sucedería. Pero en Lucas 24 leemos ahí en el versículo 6 y 8, hay una palabra que vino a la mente de estas mujeres, y es: entonces recordaron. Escúchame bien, entonces recordaron. Es decir, cuando ellas estaban ahí, cuando los ángeles le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aleluya. ¿Podrías tú recordar en algún momento aquellas promesas que has olvidado de Jesús? Aquellas promesas que Dios te ha dado. ¿En qué momento de tu vida has olvidado promesas que Él te ha hecho? Promesas que se han cumplido en tu vida, o promesas que están por cumplirse. Aleluya. Dios ha prometido la salvación para tus hijos. Isaías 49, 25 dice: y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. Aleluya. Puede que estés pensando: bueno, ¿qué será de la vida de mi hijo? ¿Cómo es posible que todavía esté en esta adicción? ¿Cómo es posible que todavía esté enfrentando esta enfermedad? A veces has dudado, a veces se has llenado de dudas, pero hay una promesa hermosa para ti que dice: tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. Aleluya. Él ha prometido libertad del temor. Es una promesa para ti. Escúchame. Estamos viviendo un tiempo donde el temor nos rodea. El temor es parte de las noticias de cada día. Es parte del desayuno, del almuerzo, de la comida. El temor es la palabra que hoy mismo todo el mundo puede describir que siente ante esta circunstancia que estamos viviendo. Pero escúchame bien. El Salmo 34, versículo 4 es una promesa para tu vida. Y yo quiero que te adueñes de ella. Salmo 34, 4 dice: busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Aleluya. No sé cuáles son tus temores.
no sé qué temor estás experimentando, no sé qué temor estás viviendo, pero el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Tienes que buscar más de Dios. Lucas 18:27, otra promesa para tu vida. Si has pensado en algún momento que es imposible que se solucione el problema que estás enfrentando, si a veces te has dicho: es imposible que mi matrimonio se pueda restaurar, es imposible que mis hijos se puedan sanar, es imposible que yo pueda salir de esta situación que estoy viviendo, escucha lo que dice Lucas 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, aleluya, es posible para Dios. Pero quiero volver a repetir: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En Lucas 24, en el versículo 9, las mujeres hicieron algo que yo creo que tú y yo debemos hacer. Dice: y volviendo del sepulcro. Escuchen bien, ellas volvieron, se fueron del lugar que representaba fin, del lugar que representaba muerte. Ellas volvieron, aleluya, ellas regresaron con los demás, pero la diferencia está en cómo regresaron de la tumba, porque regresaron no de la misma forma en que fueron, aleluya. Ellas habían regresado de una forma diferente ahora a darle las noticias a todos los discípulos. Fijémonos un momento en el corazón de ellas cuando llegaron. Ellas estaban tristes. Obviamente el maestro había muerto. Ellas estaban desalentadas totalmente. Estaban llenas de dudas, como tú y como yo. ¿Cómo es posible que el maestro haya terminado en una tumba? ¿Cómo es posible que lo hayan crucificado como crucifican a un delincuente, a un asesino, a un ladrón? ¿Cómo es posible que el fin de este hombre que sanó, que libertó, que hizo bien, terminara como terminan todos los demás? Esas eran las dudas de ellas, esas eran las preguntas que se hacían. Ellas fueron a la tumba con la idea de encontrarse a Jesús dentro. Ellas fueron a ungir el cuerpo del maestro, pero ya Dios había intervenido. Escúchame, ya Dios había intervenido. Ellas se preguntaron cómo iba a ser la piedra quitada. La piedra fue quitada. Ellas fueron a ver el cuerpo de Jesús, pero se encontraron con un Cristo resucitado. Ellas fueron a ver un fin, pero empezaron a ver un comienzo. Ellas fueron a experimentar el silencio de un cementerio, pero salieron proclamando las buenas nuevas. Porque cuando tienes un encuentro con el Cristo resucitado, tus labios se abren, tu vida cambia, es transformada, tu vida es impactada y empiezas a impactar a quienes te rodean. Hoy es un día, aleluya, donde la resurrección entra a tu vida, donde la resurrección entra a tu casa. Hoy es un día para experimentar la bendita misericordia de Dios. Nos lleva a hablar de lo que hemos experimentado. ¿Tú sabes por qué? Porque un encuentro con la resurrección trae un cambio siempre a nuestra vida. Cuando tienes un encuentro con el Cristo resucitado, esto va a traer un cambio indiscutiblemente a tu vida. No sé, pero qué diferente es cuando uno sabe que Él vive. Amén. Qué diferente es cuando tú sabes que Cristo vive. Aleluya. Eso es lo que lo diferencia de todo lo demás. Eso es lo que lo diferencia de todos los dioses que conocimos en un pasado. Dioses a los cuales servimos, que fueron hechos de una madera, que fueron hechos de yeso. Pero Cristo, aleluya, fue el único en el cual todavía, si entras a su tumba, la vas a ver vacía. Yo creo que tú y yo necesitamos acordarnos de las palabras del maestro, como se acordaron estas mujeres, y entonces regresar a dar las buenas nuevas. Aleluya.
¿Qué fue lo que las mujeres contaron? En el versículo 9, volvemos y leemos, que dice, y volviendo del sepulcro, dice, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es decir, ellas hablaron lo que había sucedido a todos los discípulos. Estas fueron las primeras evangelistas. Estas fueron las primeras misioneras. Amén. Estas fueron las primeras que salieron rápidamente a dar las buenas nuevas. Las mujeres, cuando tuvieron este encuentro con Cristo, ellas dijeron, nada va a detenernos, nada va a callarnos. Nuestros labios se van a abrir, nuestros labios van a hablar lo que hemos visto, nuestros labios van a hablar del Cristo, del Maestro, de que Jesús vive. Aleluya. Imagina por un momento esta experiencia. Un gran cambio. Fueron a ver un cuerpo muerto y encontraron con Cristo. Se encontraron con el Cristo resucitado. En sus manos ellas llevaban especies y perfumes, pero regresaron alabando al que vive. Fueron a ungir un cuerpo y regresaron anunciando una bendición. Y el mensaje más importante es el que la iglesia siempre ha dado, el que la iglesia da y el que la iglesia va a dar por todos los siglos. ¡Aleluya! Nosotros hablamos de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. ¡Aleluya! Esta es la gran noticia. Esta es la gran noticia. ¡Aleluya! Y es que la resurrección experimentada tiene que ser revelada. Escúchame. No puedes quedarte con tus labios callados. No puedes hablar después de tener una experiencia con la resurrección. No puedes seguir hablando de muerte. Después de tener una experiencia con la sanidad, no puedes hablar de la enfermedad. Después de tener una experiencia de abundancia, no puedes hablar de escasez. Después de tener una experiencia con gozo, no hables de tristeza. Porque recuerda que debes acordarte y regresar. Aleluya. Jesús tenía que mostrarse para que todos pudieran entender la identidad de Él como Hijo de Dios. Es decir, Jesús no podía resucitar y no mostrarse. Era importante que Jesús pudiera revelar a través de su resurrección de quién era realmente hijo, o la identidad como hijo. En 3 años que había estado con los discípulos, ellos lo habían visto desde lo natural, pero no como el Mesías profetizado. Ellos estaban acostumbrados a ver a un buen amigo, a un gran maestro, a un gran sanador, sí, porque vieron milagros, pero ellos lo estaban viendo desde lo natural. Ellos estaban acostumbrados a andar como un amigo. No habían visto realmente a ese Mesías profetizado. ¡Aleluya! Porque lo más importante, escúchame, quiero que te grabes esto en tu corazón. Más importante que hablar de Dios es conocer a Dios. Amén. No es lo que hacemos, es si conocemos a aquel por el cual hacemos las cosas. Te lo quiero volver a repetir. Más importante que hablar de Dios es conocer a Dios. No es lo que hacemos, es si conocemos a aquel por el cual hacemos las cosas. Amén. Aleluya. Por eso es que la resurrección experimentada tiene que ser revelada. La resurrección es el testimonio de Jesucristo. Escúchame. Es el testimonio de Jesucristo. ¿Y ese testimonio cuál es, pastor? El testimonio es que Él no se quedó en esa tumba. Escúchame. Ese es el más grande testimonio que puedas entender, que puedas oír, que puedas proclamar. Jesús no se quedó en la cruz. Tampoco Jesús terminó su vida en una tumba. Aleluya. Si no hubiera resucitado, sería igual que tantos otros que dejaron un legado pero terminaron en una tumba. Mahoma no resucitó. Moisés tampoco resucitó. Ningún pensador, nadie que haya vivido en un tiempo pasado, después de morir, resucitó. Todos sus huesos están en la tumba. Pero Jesús, aleluya,
Después del tercer día, en oscuridad, volvió a la luz. Jesús resucitó, su tumba está vacía y hoy celebramos este día de victoria. ¡Aleluya! Entonces, la resurrección experimentada tiene que ser revelada. La resurrección es el testimonio de Jesucristo. El poder de la resurrección, escúchame bien, nos ha sido dado. Y te invito a que busques Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Porque el poder de la resurrección te ha sido dado a ti. Escúchame, te ha sido dado a ti. Ay, espérense, miren, yo no predico de un Cristo histórico. Hay muchos cristianos que predican de un Cristo histórico, de un Cristo que vivió hace 2000 años, de un Cristo que enseñó hace 2000 años, de un Cristo que sanó hace 2000 años, aleluya, de un Cristo que murió hace más de 2000 años y que resucitó hace más de 2000 años. Yo no puedo hablar de ese Cristo histórico, yo hablo de un Cristo presente, yo hablo de un Cristo actual, un Cristo que todavía enseña, un Cristo que todavía sana, un Cristo que todavía resucita, un Cristo que todavía cambia, un Cristo que todavía impacta la vida de todos los que lo conocen. El poder de la resurrección te ha sido dado a ti también. No fue para aquel tiempo ni para aquellos que lo experimentaron. El poder de la resurrección es para que lo experimentes en este tiempo también. Es para que lo vivas en este tiempo también. Y es para que seas investido del poder de la resurrección. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. No sé si me están entendiendo, pero hay abundante gracia sobre ti. Hay abundante gracia sobre tu familia. Hay abundante gracia sobre tus hijos. Hay abundante gracia sobre esta nación. Hay abundante gracia sobre esta ciudad. En medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio de la muerte, en medio del dolor, hay abundante gracia del resucitado sobre tu vida. Cuando predicas sobre la resurrección, algo muerto en tu vida empieza a cobrar vida. Escúchame. Cuando predicas sobre la resurrección, algo muerto en ti empieza a cobrar vida. No te alarmes. Como nos enseñó el pastor Asdrúbal, para que haya una resurrección, algo tiene que morir. Lo triste es cuando creemos que lo que ha muerto en nosotros no podrá resucitarnos nunca. Y ahí es donde el hablar sobre el resucitado, el hablar sobre el Cristo resucitado, empieza a impactar tu vida de tal forma que todas aquellas cosas que dabas por muertas, que dabas por perdidas, que estaban en una tumba, que la habías sepultado, ahora empieza esa piedra a correrse, ahora empieza la luz de Cristo a entrar a esa tumba y empieza a resucitar todas esas cosas. ¡Aleluya! Los sueños muertos, esos sueños muertos, esos sueños muertos, esos sueños que enterraste, esos sueños que un día querías que se cumplieran en tu vida y que tú crees que ya no hay tiempo, que tú crees que llegaron a su final. Escúchame, esos sueños empiezan a tomar vida, aleluya, en medio de la resurrección, en medio del impacto de la resurrección. Las visiones que habías perdido se retoman nuevamente. La sanidad que habías perdido la empiezas a experimentar nuevamente. La escasez que estabas viviendo ahora empieza a ser cambiado por abundancia. Aleluya. Escúchame bien. El precio de algo determina su valor y tú vales lo que Dios pagó. Aleluya. Ay, te lo quiero volver a repetir. El precio de algo determina su valor y tú vales lo que Dios pagó. Aleluya. No creas que no tienes valor. Y yo sé que ahora, ahí mientras me ves, mientras me escuchas, posiblemente te estés secando algunas lágrimas
lágrimas que están saliendo de tus ojos. Y puede que estas lágrimas no tengan que ver contigo, sino con tus hijos. Porque se han dado de pronto poco valor. Porque las circunstancias en las que están viviendo parecen que les habla más de muerte, de enfermedad, de adicción. Y has pensado tú mismo, es que mi hijo parece que no tiene valor a los ojos de Dios. Y yo quiero que te quites esa mentalidad. Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo. Tú que estás conectado ahí, pon tu nombre. De tal manera amó Dios a Jorge. De tal manera amó Dios a ti que me estás viendo, a ti que estás conectado. De tal manera te amó Dios que te tuvo en cuenta. De tal manera te amó Dios que dijo, no quiero que sigas en muerte, sino que vivas. No quiero que andes en oscuridad, sino que andes en luz. De tal manera te amó Dios que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti. Aleluya. Para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que proclame su nombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas mujeres regresaron a hablar de lo que habían visto, porque había una gran necesidad de recibir el mensaje de la resurrección. Pedro necesitaba escuchar que el Maestro había resucitado. Los discípulos necesitaban acordarse de las palabras del Maestro. Necesitaban escuchar, Cristo ha resucitado. La gente que rodeó a Jesús por los 3 años y tanto que estuvo su ministerio en la tierra, necesitaban escuchar que Él había resucitado. Y hoy es un gran día para que tus labios se abran, porque hay gente a tu alrededor que necesita escuchar que Cristo ha resucitado. Escúchame, hay gente a tu lado. Tienes a un esposo, tienes a una esposa que necesita escuchar Cristo ha resucitado. Tienes a unos hijos que necesitan escuchar Cristo ha resucitado. Necesitas a tu familia decirle Cristo ha resucitado. Necesitas decirle a esta ciudad, hey Miami, escúchame, sé que estás experimentando muerte, pero vengo a hablarte de vida. Sé que estás experimentando dolor, pero vengo a hablarte de sanidad. Sé que estás experimentando quebranto, pero necesito hablarte algo a esta ciudad. Aleluya. Necesitamos decirle a esta ciudad, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. La resurrección es más poderosa que una pandemia. La resurrección es más poderosa que un virus. La resurrección es más poderosa que la muerte que puede rodearnos. Aleluya. Hay gente que necesita escuchar Cristo ha resucitado. El Cristo que resucitó podrá satisfacer todas, escúchame bien, todas tus necesidades. El Cristo que resucitó podrá satisfacer todas, escúchame bien, todas, te lo quiero volver a repetir, todas tus necesidades. Aleluya. Señor, toca los corazones quebrantados, Jesús. Señor, toca a esa madre que ahora llora por su hijo. Sopla buenas noticias en su vida, Señor. Padre Santo, sopla vida y resucita a ese matrimonio, Señor.
que necesitan que en sus vidas las cosas sean diferentes. Señor, revélate a tus hijos, Jesús. Revélate, Señor. Aleluya. Señor, escuchamos todos los días noticias que hablan de muerte. De personas que pierden a sus seres queridos. Y nosotros estamos hoy acá para hablar de buenas nuevas, para hablar de resurrección y no de muerte. Señor, sopla sobre esta ciudad, Jesús. Sopla sobre esta nación. Sopla sobre cada país. Sopla sobre este mundo, Señor. Oh Padre Santo, que la resurrección alcance a todos. Que el espíritu de la resurrección, Señor, cubra a cada uno de los que han experimentado algún tipo de muerte, Señor. La resurrección de Jesucristo se confirma, número uno, porque la tumba quedó vacía. Aleluya. Número dos, la existencia, el poder, el gozo y la devoción de la iglesia primitiva. Nada pudo detener a que una iglesia primitiva hablara de Jesucristo, a que hablaran del Cristo resucitado, a que proclamaran las buenas nuevas de salvación. Nada pudo detener que sus labios se abrieran. Nada los pudo detener. Aleluya. Es tiempo de que te levantes donde estás y abras tus labios y proclames de un Cristo vivo. Escúchame, hoy estamos acá para celebrar que Él ha resucitado. Estamos acá para decir, Él resucitó. No busques entre los muertos. Escúchame bien. No busques entre los muertos al que vive, sino llénate de gozo, llénate de júbilo y di, Él resucitó. Escúchame, Él resucitó. Él resucitó. Aleluya. Alaba, alaba ahí en la sala de tu casa. Alaba con los tuyos. Alaba y di, Él resucitó. Sabemos que Él ha resucitado. Y yo te invito a que te pares ahí donde estás y que junto con nosotros alabes con esta hermosa canción. Él venció. Aleluya. Él venció. Aleluya. Él venció. ¡Oh! ¡Gloria! Si lo crees, levántate con júbilo, con gozo y di, venció. Cristo venció. Vamos, si lo crees, venció al diablo en la cruz. Vamos, si lo crees, tiempo de que digas, venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Aleluya. Él es Jesús. Él es Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. En Él nadie se puede perder. Él dijo que Él dijo que Él es la luz. Él es la luz. Es el camino, la vida y la verdad. Venció. aleluya. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad.
venció.